de la circulación. Bueno, principalmente la función cardíaca va a constar de 3 ciclos, que es el ciclo cardíaco funcional, el ciclo cardíaco hemodinámico y el ciclo cardíaco auscultatorio. Bueno, el ciclo cardíaco funcional va a constar de dos fases o de que va a ser la expulsión, que es la sístole, y el llenado, que es la diástole. De esto va a constar. La secuencia de activación ventricular, bueno, aquí principalmente se inicia contrayendo la porción basal del ventrículo derecho, seguido de la contracción de la porción basal del ventrículo izquierdo. También a la contracción isovolumétrica va a ser el aumento rápido de la presión extraventricular, perdón. Bueno, cuando la presión intraventricular alcanza la presión aórtica y pulmonar, la contracción del asa pexiana va a cortar sus fibras haciendo una rotación antihoraria en la base del corazón y el acortamiento del asa descendente, que también se le conoce como contracción agonista. Esta va a generar una rotación horaria del ápex y ello produce un acortamiento de la distancia entre la base y el ápex y una contracción antagonista del asa descendente. Bueno, cuando se completa la expulsión ventricular, va a aparecer después la contracción antagonista del asa ascendente, que esta va a promover una rotación horaria de la base del corazón, y en conjunto con la contracción antagonista del asa descendente se va a promover el movimiento contrario a la compresión, y eso le hace que tenga eso hace que tenga el movimiento de rotación y el movimiento, pues, del corazón, así como se ve en la imagen. Bueno, yo le entiendo que es así, que sube el corazón al momento de estar contrayéndose, sube haciendo una rotación y baja y se relaja, una rotación antihoraria. La fase Espérame un segundo. Acuérdense que dijimos que el corazón, cuando se contrae, se le llama sístole. Cuando se relaja, se le llama diástole. Sin embargo, para hacer más efectivo el mecanismo de contracción, el corazón, imagínense como que se exprime al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, no solamente se acortan las paredes, sino rotan. Y al tener una contracción y rotación, se hace más efectivo el movimiento y más agresiva la contracción. Chicos, sí saben que alguien tiene que lavar su ropa, ¿verdad? Que no aparece mágicamente en el closet limpio. ¿Sí, verdad? Bueno. La mayoría tiene una lavadora. ¿Están de acuerdo? No es su mamá. Sí. Un equipo. ¿Sí? Mamá es su mamá. Y ustedes deberían de lavar. Pero bueno, es otro tema. Entonces, esa lavadora que tienen en casa tiene un sistema de aspas. ¿Están de acuerdo? Cuando eran niños o ahorita, si todavía son traviesos, ¿han visto cómo se mueve la ropa en el interior? ¿Sí? O sea, el aspa gira en un sentido y la ropa se junta hacia el aspa. Gira en otro sentido y la ropa se retira del aspa. ¿Sí? Y ese movimiento de la ropa se golpea una ropa contra la otra en medio de una solución con jabón. Se genera el efecto del detergente de limpiar la ropa
a través de ese golpeteo. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa en el corazón? El corazón, imagínense que ese es un sistema inverso al del corazón. En cada movimiento de giro horario se contrae, o sea, se acerca las paredes hacia el centro del corazón. Y en cada movimiento de giro antihorario se separan. ¿Sí? Es como si las paredes del corazón fueran la ropa, que se acerca y se separa con cada movimiento. ¿Sí queda claro? Entonces, es un movimiento de contracción lineal, pero también circular, simultáneo. Y eso vuelve mucho más efectivo el sistema de fuerza que tiene el corazón. ¿Sí? Por eso las lavadoras no lavan subiendo y bajando la ropa, sino obligan a una fuerza en un momento centrífuga y en el otro momento centrípeta. ¿Sí? ¿Sí entienden eso, verdad? Centrífuga, centrípeta. Ok. Entonces hacen que la ropa se mueva violentamente hacia el centro y posteriormente a la periferia. ¿De acuerdo? Ese movimiento circular y longitudinal de las fibras cardíacas se lleva a cabo porque la disposición del músculo cardíaco es helicoidal, no es perfectamente lineal. Y al ser helicoidal hay un giro. ¿Te queda claro? Entonces, ese movimiento de giro para contraerse se llama sístole y para relajarse se llama diástole. ¿Sí queda claro? El ciclo cardíaco inicia con una sístole y termina con la correspondiente diástole para ese ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de ciclo cardíaco, siempre debemos de pensar que hay una sístole y una diástole. O sea, una contracción y una relajación. ¿De acuerdo? Muy bien. Poco a poco vamos a ir identificando cómo podemos evaluar. Un segundo, por favor. ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Ok, entonces estábamos en que cada ciclo cardíaco tiene una sístole y una diástole. ¿De acuerdo? Bueno, ese es desde el punto de vista de contracción y relajación. Pero también hay un ciclo cardíaco que obviamente es el mismo, ¿verdad? Pero tenemos que identificarlo por medio auscultatorio. Y ese ciclo cardíaco va a iniciar con ruidos cardíacos provocados por la sístole y ruidos cardíacos que indican el inicio de la diástole. Y a ese ciclo cardíaco se le llama ciclo auscultatorio. ¿De acuerdo? Y debido a la contracción que va a haber en las cavidades del corazón, se va a provocar un flujo sanguíneo
hacia las diferentes cavidades del corazón y hacia la aorta y la arteria pulmonar. Ese ciclo cardíaco también lo vamos a evaluar y vamos a saber cómo aumenta la presión en una cavidad y en otra y cómo fluye la sangre de un lado a otro. Y al final hay un ciclo cardíaco electrocardiográfico que nos dice cómo inicia la activación muscular secundaria a la estimulación eléctrica. Al final de cuentas, vamos a hacer una combinación de esos 4 ciclos cardíacos y a eso se le llama ciclo cardíaco integral, que es la clase que vamos a ver después de la clase que nos está dando Bianca. ¿De acuerdo? Entonces váyanle poniendo mucha atención a cada uno de los ciclos cardíacos, porque después vamos a integrar todo en un solo ciclo cardíaco funcional integral. De una vez les digo, si aprendemos bien ciclo cardíaco, van a pasar un curso muy agradable de cardiología, porque todo se relaciona con el ciclo cardíaco. Si no entendemos bien ciclo cardíaco, la clase se les va a parecer muy pesada y va a dar la apariencia de que se tienen que memorizar todo. Pero si aprenden ciclo cardíaco, lo único que tienen que hacer es razonar. Y razonar es más fácil de hacer que memorizar, aunque parezca lo contrario. ¿De acuerdo? Dale pues. Continúa, Bianca, por favor. La fase isovolumétrica de la sistólica va a ser la rápida caída de la presión intraventricular. Esta va a tener como objetivo promover la reducción rápida del engrosamiento miocárdico, la expansión de las cavidades ventriculares, ejercer un efecto de succión de la sangre proveniente de las aurículas. Cuando termina la distorsión, va a seguir fluyendo la sangre hasta completar el llenado ventricular. Aquí va a comprender el movimiento de torsión, donde se genera la expulsión, que es la sístole, y la expansión de las cavidades ventriculares por distorsión, cuya la primera mitad va a ser activa y la última parte va a ser pasiva, que es la diástole. Muy bien. A ver, Bianca. Un segundo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Se acuerdan que dijimos que aurícula arriba, ventrículo abajo? ¿Sí? Sí. Y que llevan una activación secuencial, uno y luego el otro. Sí. Sí. De tal manera que cuando la aurícula está en sístole, el ventrículo está en diástole. Y cuando la aurícula está en diástole, el ventrículo está en sístole. ¿Sí queda claro? Sí. No pueden estar en sístole los dos al mismo tiempo, porque no hay flujo. Y no pueden estar en diástole los dos al mismo tiempo porque estaría paralizado el corazón. ¿Sí me expliqué? Entonces hay una activación secuencial. Sístole y diástole secuenciales entre aurícula y ventrículo. Primero arriba y luego abajo. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Cuando hablamos de ciclo cardíaco, ¿sí? Y nos referimos a la sístole y a la diástole del ciclo cardíaco, en las clases siempre nos vamos a referir a esa sístole y diástole como la del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digamos en el ciclo cardíaco, estamos en la contracción isovolumétrica, quiere decir que se está contrayendo el ventrículo, no la aurícula. ¿Sí queda claro? Entonces, de aquí en adelante que hablamos de ciclo cardíaco, cada una de las fases del ciclo cardíaco, ¿sí?
de las cuales se reconocen hemodinámicamente al menos 6, siempre nos vamos a estar refiriendo a el suceso que ocurre en el ventrículo. Doctor, ¿Vale? ¿puede repetirlo, Sí, por favor? decimos. Sí. De aquí en adelante, siempre que hablemos de sístole o diástole o cualquier fenómeno que estemos refiriéndonos, siempre va a estar relacionado al ventrículo, no a la aurícula. ¿Sí queda claro? O sea, si yo digo sístole, es porque el ventrículo está contraído. Si yo digo diástole, es porque el ventrículo está relajado. ¿De acuerdo? Debemos de saber que la aurícula, la contraparte, está contraria al ventrículo. ¿Sí? Pero siempre nos vamos a referir como estructura anatómica y funcional principalmente al ventrículo. ¿Vamos? Sí. Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Vale, pues continúa, Bianca, por favor. Bueno, la forma como se lleva a cabo esta función va a permitir reducir con facilidad el estrés sistólico, que es la poscarga, y la perfusión, y permitir la perfusión tisular y la oxigenación de la sangre, y así obtener oxígeno el miocardio. Después pasamos al ciclo cardíaco hemodinámico. Bueno, aquí se va a iniciar con la activación eléctrica de los ventrículos y luego se activa el miocardio y se inicia la contracción miocárdica elevando la presión interventricular y rápidamente la presión auricular, que es donde ocurre el cierre mitral y tricuspidio. Bueno, el volumen dentro de los ventrículos va a disminuir según lo eficiente de la contracción ventricular y la presión va a seguir aumentando hasta que se inicie la relajación y la presión va a descender lentamente hasta que disminuye por debajo de la presión de los grandes vasos y va a permitir el cierre de las válvulas sigmoideas y se va a iniciar la fase de relajación. Y pues después tenemos la relajación isovolumétrica, que era esta, que es la presión intraventricular que cae rápidamente sin que haya cambio en el volumen ventricular. Bueno, cuando la curva de presión cruza la presión auricular, se va a iniciar el llenado rápido ventricular. Este es el momento en el que aumenta el volumen intraventricular y como el miocardio va a seguir relajándose, va a ejercer un efecto de succión, lo que va a favorecer el llenado ventricular. Pues esta es imagen que no Fíjense la bien. entendimos. Fíjense donde dice fases. Preexpulsión, expulsión, posexpulsión, succión, diástasis y contracción auricular. Esas son las 6 fases que me refería ahorita del ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? Les vamos a cambiar un poco el nombre. Aquí ocupo que entiendan muy bien cuándo inicia y cuándo termina cada una de las fases y que sepan a cuál pertenece cada una, si a la sístole o a la diástole. ¿De acuerdo? Continúa bien.
A ver, una preguntota. ¿Esto lo vieron en fisiología? No. ¿No se No, acuerdan haberlo visto en fisiología? No, no. no No. recuerdo haber visto eso. ¿No vieron sístole y diástole y todo eso? Ah, sí, pero así el ciclo como viene aquí, no. ¿No? Ok. Ah, ¿hace mucho que llevaron fisiología? ¿Qué libro llevaron? El Guyton. Ok. Bueno, les voy a encargar, cuando veamos el tema de ciclo cardíaco, lo lean del Guyton. Ahí viene bien. ¿Sí? En el Guyton viene bastante bien explicado. ¿Cuál llevaron? ¿El tratado o el manual? O sea, ¿libro grandote o libro chiquito? El grandote. Ok, entonces es el tratado. Sí les voy a pedir que de ahí lo lean. Leyendo lo del Guyton van a tener una mucho mejor idea de lo que es el ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Sí, bueno, cuando se completa esta fase, las presiones que están dentro de las aurículas van a ser similares a las que se hicieron en los ventrículos. Después tenemos la sístole ventricular, que esta va a estar formada por 3 fases: la contracción isovolumétrica, la fase de expulsión y la fase isovolumétrica telesistólica, que ya las hemos estado viendo, son las que hemos estado viendo. Contiene gran cantidad de energía para generar presión, y va a lograr expulsar su contenido hacia los grandes vasos. ¿Estás enferma, Bianca? ¿Perdón, doctor? ¿Estás enferma? Sí, ¿Qué? de coronavirus. ¿Es COVID? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Pues hasta ahorita sí, doctor, ya llevo 2 semanas. Ah, ok, pero sí puedes hablar, no estás con falta de aire ni nada de eso. No, solo que me pica un poco la garganta, pero sí puedo continuar. Porque estás hablando un poco más fuerte de lo normal, ¿o qué? Sí, es que esfuerzo para hablar un poco más porque siento que no me escucho. Sí, nada más acércate un poco más al micrófono y habla natural para que no te enfermes más. Ok. Bueno, la mayor cantidad de energía se va a consumir en la fase de relajación isovolumétrica y telesistólica, ya que esta va a requerir desactivar la maquinaria contráctil para que las moléculas de actina y miocina se desplacen hacia su posición original y empiece de nuevo el ciclo. Después tenemos el ciclo cardíaco auscultatorio, y se va a iniciar con el cierre de las válvulas atrioventriculares, que va a estar produciendo el primer ruido, y normalmente el tiempo en que se cierra la válvula mitral y tricuspidia es de unos pocos milisegundos y se va a percibir como un ruido único. Después se va a iniciar la contracción isovolumétrica, en la que va a aumentar
en la que va a aumentar bruscamente la presión intracavitaria. Aquí la apertura aórtica va a aparecer aproximadamente en 45 milisegundos después del cierre mitral y se va a iniciar la fase expulsiva en la que el volumen sistólico ventricular se va a reducir. Cuando la presión intraventricular desciende por debajo de la presión aórtica, va a aparecer el cierre de la válvula y es cuando aparece el segundo ruido, junto con el cierre de la válvula pulmonar que aparece poco después. Entonces, este ruido va a ser un poquito más largo, debido a que la válvula pulmonar se cierra después. Se va a iniciar la fase de relajación isovolumétrica, en la que aquí el volumen intraventricular va a ser idéntico al volumen sistólico final. La abertura de la válvula mitral, seguido del llenado rápido, va a dar lugar al tercer ruido, o que se le llama ritmo de galope. El cuarto ruido cardíaco fisiológico en condiciones normales no se escucha, pero está presente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Muy bien. A ver, déjame hablar un rato a mí. Ok, fíjense bien. ¿Cómo se establece la dirección de un flujo? Si tú quieres que un líquido se mueva de un lugar a otro, ¿qué necesitas aplicarle? Presión. Una fuerza. Acción. Entonces, ¿saben lo que es un gradiente? En este caso, un gradiente de presión. ¿Sí o no? ¿Saben lo que significa la palabra gradiente? ¿No es la inclinación o algo así? ¿Cómo? O sea, ¿no es como la dirección en la que va la presión? No. No, ese sería destino. Pero gradiente, ¿sabe lo que es la palabra gradiente? Gradiente significa diferencia. ¿Sí? Y puede haber una diferencia de presión, puede haber una diferencia osmótica, puede haber una diferencia eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan del potencial de acción? ¿Cómo hay una diferencia entre los iones de un lado y otro de la membrana? Sodio, potasio, calcio. ¿Sí? A eso se le llama gradiente bioquímico. ¿Sí? Entonces, en las cavidades cardíacas hay gradientes de presión. Eso quiere decir que hay diferente presión entre una cavidad y otra. Y la presencia de ese gradiente de presión es lo que permite establecer que haya un flujo de movimiento activo de la sangre de un lugar al otro. ¿Sí, sí quedamos claros? En pocas palabras, ¿ustedes han visto cuando alguna vez han regado su jardín? Sí. 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 Les quiero creer, pero bueno, creo que sí. Cuando ustedes riegan su jardín y lo hacen con una manguera, cuando le cierran a la llave, la manguera se queda completamente vacía de agua. No No, le sigue ¿verdad? saliendo todavía. ¿Y por qué no sigue saliendo agua? Porque ya ¿Por no qué? hay presión. A ver, un segundo. Bueno,
Sí, por qué no sigue fluyendo el agua? porque ya Porque no no se hay está presión. haciendo presión. Porque ya no hay presión. O sea, el agua que está en la manguera tiene la misma presión en todos los segmentos de la manguera. Entonces ya no hay un gradiente de flujo. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué? Porque ya no hay una diferencia de presión. ¿Cómo podemos hacer para que vuelva a fluir el agua y salga el agua por la punta de la manguera? Nada más hay dos formas. ¿Sí? O le vuelves a poner presión a la manguera al inicio para que salga al final el agua, o al final de la manguera succionas el agua para obligarla a salir. ¿Sí queda clara la idea? Sí. ¿Sí? De cualquier manera, al inicio de la manguera le pones presión positiva, fluye el agua. ¿Sí? Al final de la manguera succionas esto, le pones presión negativa y haces que exista un gradiente y fluye el agua. ¿Sí quedó claro este concepto de gradiente? Sí. ¿Sí? Bueno, en el cuerpo humano, obviamente, bueno, y en la mayoría de los cuerpos animales, el corazón se rige su funcionamiento por gradientes de presión. ¿Sí quedó claro? Entonces, si yo tengo una arteria aorta, que es la manguera del cuerpo, que va a regar a todo el cuerpo, ¿están de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué está más grande, el jardín delantero de su casa o el jardín trasero? A ver, vamos a agarrar a un voluntario. ¿Quién dijo yo? El voluntario. Yo, ¿Quién es yo? ¿Quién dijo yo? Adrián Zapata, Adrián. Adrián, ¿cuál jardín de tu casa está más grande? ¿El de adelante o el de atrás? el de atrás, Eso es. Entonces el de atrás va a ser el cuerpo. el de atrás, Sí, el de atrás va a ser el cuerpo y el de adelante van a ser los pulmones. ¿Quedamos? ¿Sí? ¿Sí, sí estamos? sí, Como el de sí, adelante sí, van a ser, como el de adelante van a ser los sí, pulmones y está más chiquito, entonces nomás necesitamos 20 milímetros de mercurio para irrigar ese jardín pequeñito. ¿Sí? Como el de atrás es todo el cuerpo, necesitamos al menos 80 milímetros de mercurio para irrigarlo. Pero para que se llene bien de agua necesitamos 120 milímetros de mercurio. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, a la hora de sí, que yo prendo el hidro, ¿sí? Me debe sí, de sí. mandar flujo al jardín delantero y flujo al jardín trasero. ¿Sí? En el jardín delantero, con 20 es suficiente. En el jardín trasero tiene que ser 120, al menos. Ujú. ¿Sí quedó claro? ¿Qué pasa si el hidro se descompone y en el jardín delantero Sí, solo me manda 20, pero en el jardín trasero solo me manda 90? Ah, pues se va a regar el jardín trasero un pedazo nada más y lo demás se va a empezar a secar el pasto. Cuando tienes un corazón débil, no funcionan todos tus órganos al mismo tiempo de manera adecuada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si el hidro se descompone más todavía y ni siquiera levanta los 80 milímetros de mercurio que tiene la aorta en diástole? ¿Va a haber flujo del ventrículo izquierdo a la aorta? No, ¿verdad? no. Porque no hay un gradiente de presión. Entonces, para que haya flujo, el ventrículo izquierdo necesita superar los 80 milímetros de mercurio de la aorta. Si no, no va a salir la sangre.
¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Entonces, Sí. ¿se han fijado que a veces hay agua en la manguera del jardín, pero no hay agua en la regadera? En el segundo piso de su casa. Sí. Sí, ¿Por qué? ¿Porque no hay agua en la Porque tubería? no hay No, presión. porque no hay presión. porque sí alcanza la presión. ¿Quién le pone esa Sí. presión? El hidro. El hidro, ¿Cuál es el hidro de tu cuerpo? Corazón. eh, ¿Sí? ¿Me quedó claro? Sí. Sí. ¿A dónde manda la sangre el corazón? A todo tu cuerpo. Pero tenemos dos circulaciones. Una que está diseñada para que la sangre se oxigene pasando por los pulmones, pero es una circulación pequeña. Es el jardín delantero de la casa de Adrián, chiquito. Y tenemos otra circulación que es todo el cuerpo, que es el jardín trasero de la casa de Adrián, grandote. ¿Sí? Pero los dos necesitan agua. Nada más que uno necesita menos presión, los pulmones, y uno necesita más presión, que es todo el cuerpo. ¿Sí quedó claro? Pero el hidro funciona para los dos, no nada más para uno. ¿Sí vamos bien? Entonces, si el corazón no levanta presión, no hay flujo. ¿Sí quedó la idea clara? sí, Sí. Entre más rápido se levante la presión, más rápido fluye la sangre. Ya hemos hablado mucho de sístole y diástole, ¿verdad? En promedio tenemos 70 latidos por minuto. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ahorita Bianca, que está dando la clase, tiene más, ¿verdad? Tiene como 100. Pero todos los demás que nomás están oyendo, pues tienen como 70. A lo mejor acá Bernardo, que está un poco recostado, tiene 60, más relajadillo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo dura un ciclo cardíaco? 0.8 segundos. Todo lo que lleva Bianca hablando, el corazón lo realiza en 0.8 segundos. ¿Sí quedó la idea? ¿Cuántos segundos? Entonces, 0.8, o sea, menos de un segundo. O sea, esto es rápido. Por eso, acostúmbrense a las mediciones en centésimas y milésimas de segundo. Es como trabaja el corazón. ¿Sí quedó claro? Y un tercio del ciclo cardíaco lo ocupa la sístole y 2/3 la diástole. ¿Sí queda la idea clara? Sí. Entonces, vayan habituándose a esa información. ¿Sale? Piensen en eso y repasen las diapositivas que dio Bianca. Y mañana continuamos con ciclo cardíaco. Quiero que vean muy bien y que aprendan muy bien el concepto de gradiente de presión. ¿Sí? Sí, estamos. ¿Hasta ahorita todo bien? Sí, Sí. doctor. Sí. Sí, Dale doctor. pues, chicos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Pórtense mañana. bien. Doctor. Bye. Lo mejor es Bianca. Sí, doctor.